Buenas, ¿quién anda por ahí? ¿La Rioja? La Rioja, ¿cómo le va Giorgetti? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bien, ¿Está bien? profe. ¿Me escuchan? Sí, profe. escuchamos, Bueno. lo vemos bien. Todo bien por acá, está fresquito por lo menos. ¿Está fresco? Por lo menos no está con el sol que a esta hora nos corta, nos quema por todos lados. Ahora está un poquito nubladito, así que está espectacular. No, acá amaneció también bastante nublado. Ahora hay una resolana, pero hace un poco de calor adentro. Así que acá prendí los aires un ratito. Acá está prendido. Acá el aire es como el oxígeno de nosotros y está prendido siempre. Así que Claro, bueno, sí, pero qué linda provincia que tienen. Lo que tiene que lograr La Rioja es tener más prensa. Viste, La Rioja y Catamarca no tienen prensa, entonces toda la gente cuando dice me voy al norte se va de Tucumán para arriba. sí, Y, es cierto. y la verdad que La Rioja yo tuve una oportunidad de ir una semana y fui a Talampaya, bueno, visité también Ichigualasto, que es San Juan, pero después visité la Cuesta de Miranda, la Laguna Brava, y la verdad es que te da ganas de seguir recorriendo lugares porque es bellísima. Lo mismo que Catamarca, ¿no? Unos paisajes tan lindos, ¿no? Pero bueno, le falta prensa a esas dos provincias. Y nosotros estamos haciendo contacto con todas las otras facultades porque ahora queremos irnos a Santa Fe, que nos esperen por allá, Villa María, Venado Tuerto. Dale, Todas esas facultades vengan. vamos a ir a conocer. Vénganse, avisen y les hago un pescadito a la parrilla. ¡Oh! ¡Espectacular! ¿A dónde querés? ¿A dónde querés? No, lo de Villa María no, lo de La Rioja, lo de Villa María, tienen ahí los lagos, que vayan a pescar. Lo esperamos con acá nomás. Lo esperamos. Acá tenemos volado. Nosotros les llevamos el tinto si quieren. ¿Llevan Blanco qué? por el pecado. Venga nomás. ¿Qué llevan? Les llevamos el vino tinto de acá si quieren. Bien, muy bien, por supuesto. Traigan el postre. No sé por qué en la vista remota veo una sola ¿Pantalla? ¿Una sola pantalla? ¿Una sola facultad? pantalla veo. O sea, o veo a La Rioja cuando habla o la veo a Villa María. No sé quién está conectado y quién no. En la pantalla de usted dice control del lado remoto arriba en la... O sea, apretando la flechita arriba o abajo cambiaría para ver entre todas las pantallas. Donde dice presentación. No, arriba del OK, la flechita que están hacia arriba o hacia abajo. Sí, pero yo la pongo para arriba o para abajo, pero los veo a ustedes nomás que son los que hablan. Después en layout me mueve mi pantalla. Sí, pero layout no... para intercambiar entre la pantalla de usted. Ah, no, el layout es la ventanita chiquitita. Y después tenemos Self View, que se cambia entre la presentación que está pasando usted y el alumno que esté hablando. Sí. Y si arriba dice control del lado remoto, para que diga control del lado remoto, arriba tiene que apretar la tecla que dice Far En abajo. ¿Al micrófono? No, si me escucha. No, a la pantalla para que muestre lo que tiene que presionar. Far en. Bien, y ahí dice control del lado remoto, debe decir arriba en la pantallita. Control del lado remoto, sí. Bien, ahora apriete las flechitas que están en la tecla del OK, hacia arriba o hacia abajo. Ahí está. Ahí van a empezar a cambiar. Hay varias opciones, Ahí los veo, ahí veo quiénes están. Ahora no nos podemos ratear.
no podemos escapar. Claro, hay tres nomás, está San Francisco, La Rioja y Villa María. Exacto. Villa María, que es el 333, no sé por qué ahora aparece con número Villa María. Pero Venado falta... presente. Sí, presione de nuevo, otra vez hacia arriba, Giorgetti. Y ahí van a aparecer más divisiones. Ahí estamos. Ahí sale San Francisco, Venado Tuerto, Reconquista. Ahí aparecen. Ahí está. Ahí aparece San Francisco, Villa María, Reconquista, ustedes, La Rioja, Venado Tuerto y Santa Fe. Hola Venado Tuerto, ¿cómo va? Reconquista, ¿cómo andan? Hola, buenas tardes. Ya con Buenas tardes, esto, profe. ¿Cómo? Buenas tardes. Ya con esto tengo un 6 por lo menos en la nota. Ah, sí, un 6 en manejo de tecnología. Sí, lo que pasa es que yo este control no lo uso nunca, por eso no sé cómo está, digamos, configurado. Bien. Bueno, hoy yo lo que quisiera es que quede claro el tema del plan de trabajo, así que vamos a concentrarnos solamente en el plan de trabajo. ¿Con qué se regulariza la materia? Con la aprobación del plan de trabajo. Con la aprobación del plan de trabajo, o sea, no tienen que terminar el trabajo final, sino que tienen que entregar y que yo les apruebe el plan de trabajo que es el que da el pie para que ustedes tengan más autonomía en la realización del trabajo final. Porque la cantidad de clases que vamos a tener son menos porque acá no hay teoría, ustedes van a trabajar sobre todas las cuestiones que fueron aprendiendo hasta ahora, ¿sí? Entonces yo no voy a dar, es más, yo aproveché con esta cohorte de dar lo que yo daba aquí, que era la parte de diagramas de actividad para explicar los procedimientos, las fichas de actividad, los manuales de procedimiento que a veces daba acá, aproveché a darlos en las otras materias, en las otras asignaturas, para no tener ningún tema que dictar específicamente en esta asignatura, ¿sí? Así que ustedes ya vieron todo lo que usaron, tanto para planeamiento y administración de gestión y gestión académico-administrativa, todo eso puede ser utilizado para el desarrollo del trabajo final, ¿sí? El otro día también habíamos hablado de algunos diagramas que podían utilizar, que era el diagrama de espina de pescado. Bueno, todo lo que se les ocurra que es útil para explicar la problemática, la situación problemática, ustedes lo pueden utilizar en la realización del trabajo final. Lo que tiene que quedar claro es qué tengo que escribir en el plan de trabajo. Y sí me gustaría ir deteniéndome ahora en cada punto del plan de trabajo, qué es lo que sí o sí tiene que ir, qué es lo que no, lo que puede faltar o lo que puede no estar, pero sí las cuestiones que tienen que poner en el plan de trabajo, ¿sí?
Bueno, ¿les parece si empezamos a repasar lo que tiene el plan de trabajo? Y me preguntan todo. Acá en cada punto quiero que me pregunten todo lo que se les ocurra respecto a los puntos que deben incluir en el plan de trabajo. ¿De acuerdo? Yo este fin de semana que viene voy a empezar a corregir los ejercicios de 500 palabras y les voy a empezar a hacer las devoluciones y a cada uno les voy a ir diciendo si eso puede ser parte, digamos, de la explicación o qué cuestiones tienen que explicar mejor. Esto no se ve en porno, pero yo lo voy a tratar de traducir para que ustedes me puedan ir preguntando. Este documento es el que tienen, este documento es el de lineamientos que les compartí en práctica profesional supervisada, ¿sí? Este documento que yo abrí es un PDF que se llama Lineamientos para el trabajo final y aquí está lo que debe contener el plan de trabajo, ¿sí? Bueno, ahí bienvenidos Paraná, Reconquista y La Plata, que también no, Reconquista no, ya la había Resistencia, perdón. Reconquista dije, creo, ¿no? Bueno, después vamos a ver la tareita, la tarea que les puse sobre el artículo es para que ustedes hagan un ensayo de si la hacen, yo se las corrijo, si no la hacen no es una tarea que sea obligatoria, es para que ustedes puedan ejercitar en la tarea de hacer una referencia. Les puse un libro de GIS y una revista de objetos digitales educativos para que ustedes hagan una ejercitación. Si la quieren hacer y la suben en grupo por regional, me avisan quiénes son los que están en el grupo, es como para que ustedes tengan un ejercicio para hacer. Entonces, hoy quiero que quede claro, entre hoy y la semana que viene, pretendo que sepan qué tienen que hacer con el plan de trabajo, ¿sí? Bueno, el plan de trabajo, como les dije, es la ruta de su trabajo final, ¿sí? Si el plan de trabajo está claro, ustedes saben qué es lo que tienen que hacer. Siguen el plan de trabajo, ¿sí? Siguen el plan de trabajo y solos pueden llegar al trabajo final. Solos, entre comillas, no es que yo a partir de que terminen las clases desaparezco, saben, estoy tanto en el aula, digamos, como pueden hacer consultas por mail. Yo prefiero que las hagan en el foro del aula, así lo que contesto les sirve a todos, ¿sí? Ya cuando empezamos a trabajar sobre cada plan de trabajo, ahí probablemente nos comuniquemos más personalmente, pero la idea es que las preguntas generales sobre el plan de trabajo estén en el foro de la materia, ¿sí? Bueno, en cuanto a la selección del tema, ¿sí? El tema tiene que tener un nombre. Prácticamente selección del tema es ¿qué tema elegí? Bueno, elegí hacer el manual de procedimiento para el trabajo en la oficina de tal cosa, digamos, puede ser la gestión de la oficina tal, inconvenientes, problemas y propuestas de solución, ¿sí? Puede ser, alguien por ahí me dijo que iba a ser algo relacionado con sistemas, así que puede ser
qué sé yo, el requerimiento, digamos, de un sistema informático para el manejo de tal cosa. La persona que me propuso eso tiene, digamos, que ver con la parte de informática, pero podría ser, bueno, acá en la selección del tema no deberíamos tener más de un párrafo, ¿sí? Creo que incluso como anexo a esto está, digamos, tienen, si no me equivoco, a ver. Fíjense, en el anexo A dice plan de trabajo final. Ya aquí, en el anexo A de ese archivo que les compartí, lineamientos, tienen un modelo de plan de trabajo, ¿sí? Y dice, el que suscribe, ponen los nombres, o los que suscriben, si son dos, ¿sí? Si el trabajo final son dos personas, dice, los que suscriben, alumnos de la carrera, tecnicatura, en superior, DNI tanto, solicitan autorización para iniciar el trabajo final de carrera sobre el tema para el cual se propone el siguiente plan de trabajo. Así que la selección del tema, ahí hacen el nombre del tema, y la selección del tema es prácticamente decir el nombre y de qué va a tratar, digamos. Esto es, en el punto 1, es un enunciado de la temática a abordar. No tiene que tener más de un párrafo, ¿no? O sea, el porqué y los fundamentos están en otro lado. Acá es un párrafo donde dicen la temática. ¿Esto por qué? Porque si el título del trabajo, que está entre comillas en el primer párrafo, no es lo suficientemente explicativo, nos tomamos un párrafo 2 para explicar cuál es el tema que se quiere abordar, ¿sí? Por ahí, por ejemplo, para tomar un ejemplo de lo que alguien preguntó en alguna clase de práctica profesional supervisada, acá podría ser el tema la comunicación en el área tal de la Facultad Regional Avellaneda. Si justo elijo una que no está para que no... Bueno, porque no me acuerdo quién era. Así que... Pero después, en la selección del tema, como la comunicación en tal sector puede ser muy amplio, este primer párrafo va a ayudar a explicar un poco qué parte de la comunicación o qué aspecto de la comunicación, a lo mejor es la comunicación con un sector, la comunicación con el alumnado, la comunicación hacia la facultad regional, porque es un área que digamos que tiene que comunicar cosas y a lo mejor tiene problemas, etcétera. Bueno, entonces por ahí lo que ayuda a este primer párrafo, esta selección del tema, es a explicar el título, ¿sí? Si el título no es lo suficientemente explicativo, este primer punto va a abordar esta cuestión. Decir, bueno, qué sector, qué particularidad, vamos a un poco a lo mejor precisar los alcances del tema, etcétera. Formulación, el punto 2 es formulación del problema, ¿sí? Y acá viene lo que estuvimos practicando, ¿sí? Con escribir en menos de 500 palabras, que es un poco la situación problemática que se quiere abordar en el trabajo final. Lo que se va a describir con claridad es en qué ambiente, ¿sí? Los problemas que se van a abordar en el desarrollo. Recordamos que si tengo un problema, hay causas, ¿sí? Hay causas iniciales de ese problema. El problema puede producir efectos, otros efectos, ¿sí? Y entonces lo que acá tengo que explicar es esto, que al yo decir que esta es una situación problemática, tengo que explicar las causas, cómo lo estoy detectando, qué efectos produce esta situación problemática en este ambiente de trabajo o en este trabajo específico. Lo que tengo que explicar es esto.
digamos, acá la formulación del problema puede ser más largo, más corto, esto no tiene una extensión determinada. Lo que tiene que ser es muy claro, tiene que quedar bien explicitado cuál es esa situación, qué causas a lo mejor estoy previendo que pueden generarlo, los efectos quizás los estoy viviendo, los estoy experimentando, los efectos de esta situación problemática, pero a lo mejor lo que puedo decir en la formulación del problema, que justamente lo que se quiere indagar con este trabajo final es cuáles de todas las causas que se suponen, ¿sí?, son las que realmente lo provocan, ¿sí? Por ejemplo, la formulación de la hipótesis acá es opcional. ¿Recuerdan lo que dijimos sobre hasta acá yo quisiera ver, no hay ninguna duda hasta ahora en la selección del tema y la formulación del problema? Quiero que me vayan cortando punto por punto con las dudas que se le van ocurriendo o las sugerencias que ustedes pueden tener. ¿No hay dudas hasta ahora en estos dos aspectos, en estos dos temas? Carlos, acá Venado ¿Sí? Tuerto. Sí. No, yo estaba haciendo mal porque yo estaba, el plan de trabajo entonces sería aparte de lo que sería el trabajo final. Porque yo Acá todo no esto tienen- junto lo estaba armando dentro del trabajo final. Lo estaba incorporando. No, el plan de trabajo es un documento previo que a mí me permite saber si esa propuesta es válida para un trabajo final o no, ¿sí? ¿En qué sentido es válida? Si es que a lo mejor lo que piensan tiene un desarrollo en tiempo muy extenso, entonces hacer sugerencias respecto al alcance para que la duración del trabajo final no sea tan extensa. El plan de trabajo pueden ser 3 páginas, 4 páginas a lo sumo, ¿sí? Tiene que ser como los pasos que voy a hacer para desarrollar el trabajo final. No empiezo el trabajo final hasta que no aprobé el plan de trabajo. ¿Sí? ¿Qué pasó? No, acá se ríen porque dice que van a poner gráficas en el plan de trabajo para extenderlo. Si está claro, no es problema que tenga 2 páginas. ¿Está? Si el plan de trabajo es breve, pero está claro, está bien redactado, puede tener 2 páginas nada más, ¿sí? O sea, no es necesario que escriban de más. Sí es necesario que sea completo, que se pueda entender, ¿sí? Y que yo pueda entender que ustedes tienen el conocimiento suficiente para poder desarrollarlo, porque después el tema es ¿cuál es el problema al que estoy apuntando? Que los trabajos finales no duren, digamos, omnia peronia, an secula seculorum, como dicen en la iglesia, es decir, por los siglos de los siglos, ¿no? Porque el problema después terminan de rendir, de cursar, y el trabajo final queda por ahí entregado, ¿sí? Y si no tienen bien claro cuál es el camino que tienen que hacer para entregar el trabajo final, pasan después 2 años, 3 años, y ahí sí que después capaz que no me encuentran más. Recuerden que esto que está acá tiene una edad pronta a la jubilación, así que en cualquier momento me voy. No, en cualquier momento no, faltan unos 3 años, pero bueno, ténganlo en cuenta esto de que después tengo que entregar a alguien este trabajo final, a alguien que lo conozca, a alguien que pueda evaluarlo, a alguien que haya estado en el desarrollo, ¿sí? Entonces no tienen que desarrollar, Venado Tuerto, no hay que desarrollar nada extenso, no tengo que empezar el trabajo final ahora. No es que no lo tengan que empezar, pueden empezar a juntar información, etcétera, si ya tienen idea de lo que
necesitan y de lo que van a hacer, pero el trabajo final es para que ustedes sepan qué van a hacer y yo esté también enterado de qué van a hacer y que no me entere con el informe final de qué es lo que hicieron, porque ahí no tengo, supongamos que lo que ustedes hicieron, no sé, a mí me parece que no es suficiente para un trabajo final, ¿sí? Y lo entregaron, lo hicieron, lo escribieron, lo entregaron y yo ahí les digo, no, chicas, empiecen esto de nuevo porque la verdad que esto no es para un trabajo final, tiene estos problemas, esto otro, aquello otro, o sea, es empezar de cero digamos, como remar en dulce de leche, ¿no? O sea, lo otro nos permite ponernos de acuerdo y que yo vaya entendiendo a qué cada grupo a qué se va a dedicar. Yo sé que es un poquito más de trabajo, pero una vez que esto está resuelto, el trabajo final sale bastante rápido, ¿sí? ¿Se entendió? Gracias. ¿Cierto? Sí. Ahora quedó bien claro, Bien. gracias. Bueno. Entonces, después vamos a la formulación de la hipótesis. Yo, si no quieren poner hipótesis, no la voy a pedir, ¿sí? Si ponen una hipótesis, tiene que ser algo muy simple, muy sencillo. Generalmente, las hipótesis son para las tesis, ¿sí? Las tesis de maestría, las tesis de doctorados, en donde la producción que se realiza confirma o no la hipótesis, ¿sí? Entonces yo voy a hacer toda una investigación que puede ser extensa, una implementación de alguna tecnología, de alguna metodología en algún aspecto, en algún lugar de trabajo y, digamos, lo que voy a hacer es comprobar la hipótesis, o sea, con mi trabajo voy a obtener un diagnóstico con datos, ¿sí? Después voy a desarrollar mi trabajo, mi propuesta, que es desarrollar alguna cosa, voy a volver a medir y voy a comprobar si mi hipótesis es cierta o no, ¿sí? No necesariamente tiene que ser cierta. Yo puedo decir que tal cosa hace funcionar bien tal otra, hago todo, hago la cosa, compruebo y no funciona mejor, ¿sí? Se supone que lo que hace esta tesina es comprobar que algo no funciona o que algo funciona, ¿sí? En el caso del trabajo final, las hipótesis, o sea, nos llevarían demasiado tiempo, a lo mejor primero porque les dije que el trabajo final puede ser algo que no se implemente. Ustedes pueden hacer un manual de procedimientos sobre de cómo trabajar en un sector, el jefe de ustedes dice esto a mí no me sirve, yo hace 40 años, 20 años, 30 años que trabajo acá, nunca tuve un manual de procedimiento, no va a pasar nada. Y no por eso invalida el trabajo final de ustedes. Bueno, no se implementa porque el jefe de ese momento, de ese lugar, de ese sector, no lo quiere implementar, pero el trabajo de ustedes puede ser un muy buen trabajo, ¿sí? Entonces, y no van a obtener la posibilidad de comprobar si con ese manual de procedimiento la gente trabaja mejor, más rápido, más eficiente, etcétera, ¿sí? Entonces, la hipótesis es opcional. Mi recomendación es que aquellos que quieran poner la hipótesis porque se hacen una serie de preguntas sobre el problema, ¿sí? Hacen una serie de preguntas y la hipótesis es como que responde a todas estas preguntas. Si quieren hacer una hipótesis, que la hipótesis sea breve y en positivo, ¿sí? O sea, la implementación de tal y tal cosa, sea un manual de procedimiento, un sistema, una sistematización que no necesariamente tiene que pasar por un sistema de información, una reorganización del área, etcétera, va a posibilitar trabajar y resolver tal problema. O sea, que sea en positivo, ¿sí? Porque las hipótesis en negativo suelen tener la trampa de que uno las responde las plantea con una doble negación y crea problemas. Es como que no se entienden las hipótesis, ¿sí?
Entonces, si hacen una hipótesis opcional, respondiendo un conjunto de preguntas del problema, porque puede que se los hayan enseñado en alguna asignatura, creo que tienen una asignatura parecida a metodología de la investigación, y les dan un poquito de esto, les digo porque me lo he encontrado en algunos trabajos, si hacen alguna serie de preguntas problematizadoras, es decir, preguntas que tienen que ver con el problema, qué cuestiones, tal cosa, cómo impacta tal cuestión en el método de trabajo, etcétera. Entonces, a lo mejor escriben una hipótesis breve. Mi consejo es que si la escriben, que sea breve y en positivo, ¿sí? O sea, que sea positiva. Que tal cosa hace tal otra. O sea, siempre, digamos, porque después si no tendríamos que ponernos a revisar el tema de las variables. No medimos variables, porque en la hipótesis se supone que yo voy a relacionar en la hipótesis las variables del problema. Entonces antes debería haber identificado cuáles son esas variables en la situación problemática, y la hipótesis debería retomar esas variables y conectarlas en una propuesta positiva o por la negativa, como en algunos casos. Yo digo siempre por la positiva, y eso complica, para que la hipótesis esté bien redactada, se pone un poco más complicado. Pero hay algunas personas que tienen esta experiencia, una experiencia previa, y lo quieren poner. Si lo quieren poner, no hay problema. Objetivos. Los objetivos del trabajo tienen un objetivo general y un objetivo específico, ¿sí? Los objetivos del trabajo el objetivo general es lo que yo quiero abarcar. En forma general tengo que dar un objetivo que plantee el objetivo del trabajo final completo, digamos, ¿no? O sea, acá dice, el objetivo general supone que va a abarcar el conjunto de acciones que se van a realizar en el trabajo final. Dice, en general se debe especificar una acción o conjunto de acciones para la solución del problema detectado o para la formulación de una solución en función de una posible situación problemática. Como consejo de objetivo general es a qué me voy a dedicar, o sea, qué voy a hacer. Va a ser un poco parecido a la enunciación del tema, ¿sí? Bueno, el objetivo de este trabajo final es hacer tal cosa, puede ser proponer un manual de procedimientos para el área tal, proponer un sistema de información para el sector cual, etcétera, ¿no? O sea, en forma genérica, bien general, sin especificar muchas acciones. Las acciones, para desarrollar este trabajo final, ¿dónde la vamos a poner? A ver. Objetivos específicos. Muy bien, en los objetivos específicos está todas las acciones que creamos que son necesarias realizar para poder desarrollar el trabajo final, van en los objetivos específicos, con el cuidado de, ¿cuál es el cuidado? No tienen que ser acciones atómicas, como yo digo, por ejemplo, supónganse que van a hacer una encuesta, van a hacer entrevistas, van a hacer revisión de bibliografía. Si ustedes ponen cada una de esas cosas, los objetivos específicos pueden ser muy grandes, pero si yo pongo un objetivo específico que sea indagar en las cuestiones que hacen a tal cosa, o en la percepción o en cómo los usuarios ven tal cosa, yo ahí ya sé que voy a tener que diseñar a lo mejor una encuesta, ¿sí?
que voy a tener que realizar entrevistas, que voy a tener que ver si esa entrevista es suficiente una o detectar a quiénes entrevistar, por ejemplo, ¿está? Entonces, luego diseñar la encuesta, si primero van las entrevistas y las encuestas, eso vamos a ver hoy un poquito del tema entrevistas-encuestas, ¿sí? Entonces, que los objetivos específicos, las acciones de los objetivos específicos engloben, digamos, cuestiones que sean medibles y que me den un resultado, ¿sí? En indagar puede ser, el resultado puede ser un documento de, digamos, de diagnóstico de las problemáticas que hacen a tal cosa, ¿sí? En indagar, ¿sí? O sea, tratar de que cada una de estas etapas, después de estas se van a transformar en una etapa que sí van a tener tareas. El indagar, después tengo un lugar donde poner las tareas que implica el indagar, ¿sí? Leer bibliografía, ¿sí? Relacionada con el tema, realizar una búsqueda de variables, puedo revisar planillas, todas esas cosas que son tareas más atómicas, ¿sí? En revisar planillas el resultado va a ser, digamos, decir qué planillas revisé y qué datos conseguí. Si conseguí muchos datos puede ser un tratamiento estadístico de esos datos, ¿sí? ¿Se va entendiendo un poco esto? Yo después la semana que viene, si no tengo tiempo hoy, quiero que veamos algunos planes ya hechos que estén bien claros para mostrarles algunos planes, ¿no? Y que puedan ver con claridad cómo están los objetivos generales y el objetivo específico. Dudas sobre objetivo general y objetivos específicos. A ver, ¿todos tienen claro? ¿Fui tan claro que nadie tiene dudas? No, ¿Todo claro por acá, La Rioja, profe? Bueno, bien. ¿Alguien con alguna duda, alguna idea, algún ejemplo para clarificar? Una consulta, Carlos. ¿Sí? Nosotros hicimos la práctica supervisada y el informe de práctica supervisada sobre mantenimiento y servicio, y por ahí lo que vimos fue el tema de la posibilidad de implementación de una hoja de trabajo. Sí. O pensando en una tiqueadora o un respaldo, o que tuviera ese respaldo informático, o que quedaran registros. Yo podría, como objetivo, o digamos dentro de lo que es objetivos generales, detectar si ya existe algún software, el costo que tiene cada software como para comparar uno y otro, ver la posibilidad de implementar y que sea anexado al sysadmin, que es lo que habíamos hablado con Hugo Marchetti, que decía que era factible. Bien. Acá hay una cuestión, me parece muy bueno el ejemplo, porque acá el objetivo general es resolver cuál es la situación problemática que vos estuviste viendo, ¿sí? O sea, esta hoja de ruta, ¿por qué se originó? Se originó porque había algún problema, alguna situación que el mantenimiento estaba dando algunas cuestiones, ya estaba manifestando algunos efectos, ¿sí? Y no sé si has mirado o has indagado en las causas. El trabajo final lo que debería tener es decir, bueno, resolver o explicitar el problema del mantenimiento de tal cosa en el sector tal, ¿sí? Entonces, los objetivos específicos no van a ser tan atómicos como implementar una hoja de ruta, sino voy a hacer lo que te llevó a vos a indagar todo el tema digamos, de cuál es esa situación problemática, qué efectos se vieron y se comprobaron. Es decir, vos me vas a tener que mostrar en el trabajo final
que tuviste algunas experiencias, ¿sí? O algún tipo de trabajo o algún problema donde ese modo de trabajo o esa ausencia de documentación provocaba, digamos, algunas cuestiones, ¿sí? Ahora, el tema, cuando vos estás hablando de indagar en costos, en todo eso, es cuando vos sería en el objetivo específico de proponer la mejor solución o estudiar las soluciones posibles para esta situación problemática que se demostró que está en tal cosa, en tal otra y por tal cuestión. ¿Me explico? Sí, y a la vez cuando estaba viendo esto me surgió otro problema, es decir, supongamos que llegamos a que se pueda implementar un registro informático de todo lo que es las distintas actividades y eso que realizan. ¿Está el personal después dispuesto a hacerlo? O sea, queda en un círculo viendo más problemas. ¿Hasta dónde va a llegar lo tuyo con el trabajo final? La idea era proponer distintos tipos de soluciones, por ejemplo. Vos decís, bueno, esto se podría resolver implementando una hoja de ruta, ¿sí? Vamos, no sé bien, estoy hablando un poco en el aire y tirando ideas. Pero vamos a suponer que en distintas organizaciones esa hoja de ruta se puede implementar a través de un archivo Excel, que no sea en forma informática, que sea a través de una organización suficientemente clara, sistematizada de cómo trabajan los empleados de ese sector. A lo mejor la hoja de ruta simplemente está en un conjunto, es una hoja diaria, semanal, que completan al iniciar y al finalizar el día los empleados del sector. Tu indagación a lo mejor va a tener eso, va a tener el tema de a lo mejor un software, vos viste un software de hoja de ruta con el que cada empleado tiene una clave, ingresa, lee sus trabajos y pone en el software si completó el trabajo, qué problemas tuvo, qué quedó por hacer para el siguiente turno, para el día siguiente, etcétera. O relevar de que no tenés los materiales y esa falta de materiales te lleva a que después puedas vos, en el tiempo que tengas implementado el sistema, decir, bueno, por año necesito estos materiales. Exactamente. Entonces, lo que vos tenés que proponer, digamos, es distintas soluciones y vos en tu trabajo final vas a sugerir cuál es la que para vos es más, es la mejor solución. A lo mejor vos decís, bueno, la implementación de este software con todas estas características es lo mejor que podría pasar. Como Pero me conformo con la implementación de este software lleva tanto tiempo, en lo inmediato se puede hacer esto para ir resolviendo y trabajando, digamos, de manera manual algunas cosas, manual o en planillas de tipo Excel, que por ejemplo en el sector haya un empleado que sea el responsable de actualizar esa planilla, ¿está? Sí. Pero tu trabajo final de ninguna manera tiene que abarcar la implementación de la solución, porque eso no implica implementar la solución que vos propongas, hacer mediciones, ¿sí? Decir, bueno, cómo está funcionando, todos completan, todos hacen lo que está propuesto, todos llenan el software, se redujeron los tiempos de los trabajos, se redujo el tiempo de compras, se redujeron las faltas de material. Esto necesita un tiempo, 3, 4, 6 meses. No. Va a superar el tiempo que usted tiene. Claro, es que yo no quiero supeditar lo que es algo académico, ¿sí? Que es lo nuestro, que está
tratamos de que esté muy relacionado con el trabajo de ustedes, pero que no les implique no poder recibirse. No, obvio. ¿Está? ¿Se entiende? Sí. O sea, a lo mejor lo que hace el trabajo final es poner en papel todo ese conocimiento que vos venís trabajando de un montón de tiempo y siendo un muy buen informe para que en algún momento se implemente una de esas soluciones que vos estás proponiendo. ¿Se entiende? Sí. Bien, buenísimo el ejemplo, creo que a todos les sirvió, digamos, porque vimos algunas tareas que son muy atómicas, muy puntuales, el tema de costos, ¿sí? Digamos, el costo es de estas distintas soluciones, puede ser parte de tu trabajo final como resultado, pero no es un objetivo específico, ¿sí? El objetivo específico será indagar o proponer la mejor solución o la solución más posible para este sector dentro de todas las soluciones investigadas, ¿sí? Ese podría ser el objetivo específico, que está todo esto metido, ¿sí? Hay un montón de tareas en ese objetivo específico, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de este objetivo específico? Es una propuesta de implementación a futuro, ¿sí? ¿Cuál es la mejor solución? La de menor costo, la más sencilla para el tipo de organización que vos tenés. Hay muchas variables que mirar en esto, ¿sí? O sea, de principio cuando hicimos la práctica supervisada, como meta ya nos habíamos puesto como mínimo tener una computadora en el área, así que ya... Bueno. ¿Me entiendes? Bueno. Sí, pero bueno, ahí por ejemplo, digamos, sería una parte de esto de lo que es la implementación, ¿sí? De las propuestas de solución, que sería la informatización del área, el tema de compra de equipamiento, la instalación de una red, etcétera, ¿sí? Bueno. Gracias, Carlos. ¿Cómo es tu nombre? Fabián, Carlos. Fabián. Bueno, creo que el ejemplo de Fabián nos viene bien un poco a todos, como para ver esta perspectiva de lo que es una tarea muy específica dentro de un objetivo, digamos, una tarea muy atómica, muy fina, dentro de lo que sería un objetivo. Un objetivo específico va a abarcar varias tareas, ¿sí? ¿Qué tiene que pasar con el conjunto de objetivos específicos? Yo tengo que empezar... El conjunto de objetivos específicos es como seguir no quiero decir un paso a paso porque voy a meterme en las tareas atómicas. El conjunto de objetivos específicos pasa de la ignorancia, o sea, yo dije, este es el objetivo general, ¿sí? Cuando me planteo los objetivos específicos, antes de enunciar el primer objetivo específico, tengo que sentirme un ignorante absoluto del tema, ¿sí? ¿Qué pasaría si no conozco nada del tema? ¿Cómo conocería lo del tema? Entonces acá a lo mejor lo que tengo que pensar es en leer sobre este tema, en investigar distintos documentos, etcétera, ¿sí? Entonces empiezo por el principio. El primer objetivo específico sería investigar sobre esta problemática en las organizaciones, por ejemplo. O por ejemplo sería hacer un diagnóstico de la situación problemática en sus causas y efectos, ¿sí? Digamos, tengo pensado causas. Las causas es porque supónganse, distribuyen la correspondencia, o van a buscar al correo la correspondencia cada 15 días, ¿sí? Tenemos una casilla de correo porque mi facultad está metida, no tiene una dirección, entonces tenemos una casilla de correo en el correo central. La persona que busca toda la documentación o
la correspondencia lo hace cada 10 días. Y resulta que hay cuestiones que llegan a esa casilla que deberían tener un tiempo menor, al menos de conocimiento sobre esto. Bueno, eso está en el indagar, ¿sí? En diagnosticar, ¿sí? Diagnosticar significa varias tareas, mirar causas. El diagnóstico es, quiero hacer un diagnóstico numérico porque puedo obtener información numérica de mi situación problemática. Bueno, ¿en dónde lo voy a buscar? ¿Cuáles son las tareas que ese diagnóstico implica? ¿Sí? ¿Y cuál va a ser el resultado de un diagnóstico? Un informe claro de cuáles son todos los problemas, las causas, no todos los problemas, todas las causas de esta situación problemática, todos los efectos que esta situación problemática causa, y hasta diagramas que pueden ser, bueno, si yo pude tipificar todas las causas, decir cuántas veces esto se produce por cada causa, en porcentaje, en cantidad, en tiempo, etcétera, ¿sí? Los efectos, ¿sí? Puedo indagar en esos efectos también numéricamente, tipificarlos, es decir, qué tipo de efectos son, efectos inmediatos, efectos mediatos, efectos a terceros, ¿sí? Produce cuestiones que afectan afuera de esta oficina de la que estoy trabajando y en la que estoy investigando mi situación problemática, ¿está? Entonces, empecé por leer del problema, si no conozco mucho, quiero leer un poco más para saber qué pasa en otras organizaciones, o simplemente indagar si alguien escribió sobre este tema en algún lado, entonces me pongo a buscar, ¿sí? Luego un diagnóstico, una vez que tengo identificado, tipificado en el diagnóstico, digo, bueno, acá voy a indagar en las distintas propuestas de solución, ¿sí? Las propuestas de solución son esta y esta, y, digamos, selección de la propuesta. Esa selección de la propuesta puede tener distintas consignas, ¿sí? La propuesta de menor tiempo, ¿sí? La propuesta menos costosa, la propuesta más sencilla para el sector, etcétera, ¿sí? Puede tener distintos aspectos, ¿está? Entonces, estos objetivos específicos tienen que hacerme ver que el último objetivo específico podría ser escribir el informe de trabajo final, aunque yo lo que digo es, no puede ser el último objetivo específico, ¿sí? Puede ser el último objetivo específico, pero el cronograma, escribir el informe de trabajo final, al segundo mes tiene, si yo lo pensé en 6 meses al trabajo final, en el segundo mes tengo que empezar a escribir el informe final, ¿sí? Ya les voy a contar por qué, ¿sí? Pero si yo espero a tener todo resuelto y después quiero escribir el trabajo final, me va a llevar un montón de tiempo, porque entre los problemas de mi casa, del trabajo, todo lo que hice para el trabajo final, después no me voy a acordar qué indagué, por dónde resolví, qué cuestiones miré, qué leí, si leí varios documentos, en dónde era que había encontrado esto. Ya les voy a dar algunos tips para ir escribiendo, o al menos juntando toda la información que voy a necesitar para escribir el trabajo final. ¿Está? Pero se está entendiendo esto de que el objetivo específico tiene que ir, digamos, si lo vamos a poner en forma gráfica, el objetivo general, imaginen un gran embudo, ¿sí? Un gran embudo. El objetivo general me pone al borde del embudo, en donde el embudo es más grande. Es en la situación problemática y sus alrededores. Es grande, sé poco, tengo un montón de cosas, me parece como un mar. A medida que voy escribiendo los objetivos específicos, voy descendiendo en el embudo, ¿sí?
Y en el último objetivo específico estoy ahí, estoy por salir del embudo, ¿sí? ¿Está? Entonces yo me tengo que imaginar, siempre tengo que ir hacia la solución. No, si algún objetivo específico plantea otra situación problemática, es como que estoy abriendo, me estoy yendo del embudo más arriba, ¿sí? Entonces, tengamos cuidado cuando lo redactamos de ser lo más precisos posibles para siempre ir enfocándonos hacia el punto en donde queremos llegar, hacia el final, ¿sí? ¿Se siente bien? Ah, no me pareció que no se sentía bien. No soy nada. Ajá. Vos. Bueno, esta imagen del embudo creo que es una buena imagen para ir redactando los objetivos específicos. Profesor. Bien. ¿Alguien quiere hablar? Sí, pues, profesor, buenas tardes, de Resistencia. Buenas tardes de Resistencia, Edgardo. Sí, señor. ¿Vos sos el vocero o tenés todas las dudas juntas? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Vos sos el vocero de Resistencia o tenés todas las dudas juntas? Porque siempre hablas vos. No, pero ellos por ahí me transmiten algo y dicen, decirle, como tengo más a mano el micrófono. Bueno, no, fue un chiste nada más, no te ofendas, por favor. El asunto, bueno, ahora tengo un poquito en claro porque no sabía qué hacer primero. Digamos, yo tengo un objetivo específico en el trabajo que estoy más o menos armando, pero a su vez, claro, hay un objetivo general. O sea, mire, mi trabajo se va a basar sobre, digamos, es medio largo, es eficiencia, consumo energético y estado operativo de los equipos de aire acondicionado instalados acá en la regional. Pero a su vez, ese sería el objetivo específico. Yo quiero hacer un estudio, en fin, toda una serie de recopilar datos y ver, porque yo sé que acá hay aires viejos que consumen mucho, enfrían poco, y aires nuevos que son todo lo contrario. Pero mi objetivo general es que en la regional haya un menor consumo de energía eléctrica y una mayor eficiencia de los equipos de aire acondicionado. Así que bien. Ese sería más o menos mi... A ver, Edgardo, yo te voy a poner una cuestión más, sí. Más arriba. Vamos a ir para arriba al embudo, ¿sí? Vamos a la parte grande, digamos. Cuando vos estás hablando de eficiencia energética, podemos hablar de eficiencia energética y menor consumo de la regional, ¿sí? Vos podés decir, digamos, y podés trabajar sobre todo lo que hacen las organizaciones, digamos, cómo se plantea el tema de la eficiencia energética, el consumo, el comportamiento que hay en el consumo, ¿sí? de la energía, etcétera. Esto como gran tema, porque vos podrías hablar sobre esta cuestión de cómo trabajan las organizaciones, cuántos empleados nos preocupamos, como en nuestras casas, de que la luz no esté al cohete, de que no se deje una computadora prendida del viernes al lunes, que las luces se apaguen cuando alguien se va, que se cierren, que se guarden los elementos que pueden, digamos, ser problemáticos, como una computadora, como una notebook, etcétera, ¿sí? O sea, yo creo que en el tema eficiencia y consumo energético podés trabajar toda una cuestión general, ¿sí? En lo que es organizaciones. Y para demostrarlo, digamos, para empezar a bajar en el embudo, vas a trabajar sobre el uso y consumo energético de equipos de aire acondicionados de la regional. Y lo vas a demostrar con esto, ¿sí? Entonces,
ahí vas a hacer un trabajo inicial que sería indagar sobre el uso racional de la energía en las organizaciones, el tema de la eficiencia, incluso hay ahora, digamos, se usa mucho el mapa energético, digamos, el tema de qué es digamos, de lo que hace al comportamiento del usuario, ¿sí? Y luego vas a decir, bueno, yo voy a tomar en un segundo objetivo específico es demostrar, digamos, la falta o el problema en el uso de los equipos de aire acondicionado, donde vas a hacer un diagnóstico, etcétera, etcétera, y luego, digamos, de ese diagnóstico te va a dar algunas propuestas de solución, ¿sí? El mal uso, el problema de, digamos, simplemente de que los aires a lo mejor se prenden a la mañana, en más de un caso, la persona sabe que va a venir a trabajar al mediodía a la oficina, llega a las 8, ¿sí? Se va a dar clases, pero prendió el aire acondicionado en la oficina a las 8. Después vuelve a las 12 o a las 10:30 y la oficina está fresquita, ¿sí? Porque no puede esperar a que esté fresca cuando él está en la oficina, sino, digamos, todo ese tiempo es una pérdida energética y un consumo energético que hace que los costos de las facultades de las universidades se vayan muy altos, ¿sí? Entonces creo que sí, el tema vale, el tema sirve, pero te pongo, digamos, un objetivo general que sea un poco indagar o resolver o trabajar el tema del consumo energético en las organizaciones, y en particular lo vas a trabajar en la Facultad Regional Resistencia en los equipos de acondicionamiento de aire. ¿Se entiende? Entonces ahí vas bajando en la especificidad. Claro, porque yo pensé, pensé que si me enfoco exclusivamente en el consumo de energía eléctrica, y ya detecté, por ejemplo, la biblioteca es el único área que tiene la luz encendida desde que abre hasta que cierra, digamos. Mientras está abierta la biblioteca, todas las luces están encendidas y los equipos de aire acondicionado funcionando. Pero, por ejemplo, yo con respecto a la luz, yo quería hacer un proyecto, un estudio, decir, bueno, que ya que es un alto, o sea, depende de la luz artificial en un 100%, tratar de hacer un proyecto de que se ilumine por pantallas solares, digamos, energía solar, siendo que esta es una tecnológica, digamos, tendríamos que estar a la vanguardia con respecto a eso, así que yo pensaba hacer un proyecto. Dentro de las, digamos, cuando vos hagas el diagnóstico del consumo energético, digamos, vos en las distintas propuestas podés proponer distintos tipos de soluciones. Cambiar luminarias por luminarias que se alimenten por energía solar o ¿cómo es? Fotovoltaica, como se le llama. Entonces puede haber distintos tipos de soluciones, el cambio de aire a aires más eficientes, a aires del tipo, digamos, donde toda el trabajo digamos, sea de tipo A, donde tiene el menor consumo energético, etcétera, lo cual reduce el costo y el gasto, ¿sí? Aparte el mantenimiento de equipos de aire muy viejos, seguramente entran en mantenimiento cada tanto tiempo. Bueno, todo ese tipo de cosas se puede poner. Pero está bien, es posible, es factible. Bueno, lo tengo más o menos en claro, así que gracias. Por mi parte era eso. Bien. El otro punto que tiene que tener el plan de trabajo es el universo de análisis. Y dice, delimitación espacio-temporal, ubicación en el tiempo y en el espacio. Generalmente lo que queda muy claro es como lo que decía el ejemplo de Edgardo o el ejemplo de Fabián, es la delimitación espacial. Este proyecto se va a realizar
en el sector tal de la facultad regional tal, ¿sí? Ese es la ubicación espacial. ¿Dónde se va a realizar? ¿En qué lugar? Puede ser una oficina de tal regional, etcétera, ¿sí? Ahora, la ubicación temporal, digamos, puede tener que ver con el tiempo de desarrollo, ¿sí?, del trabajo final, o puede ser también que la ubicación, supónganse que el trabajo se va a hacer sobre cursos realizados en una regional, cursos de extensión, datos de alumnos, y ahí la ubicación temporal puede ser desde 2015 a 2019, a la actualidad. Entonces ahí la ubicación temporal es necesaria porque la indagación tiene que ver con un proceso que se está, el trabajo final va a trabajar sobre un proceso que se inició en el 2015, o los datos que va a recopilar son desde el 2015, ¿sí?, para que tengan realismo, para que tengan consistencia la cantidad de datos, la muestra, etcétera, ¿sí? Entonces, la ubicación temporal puede ser necesaria en aquellos casos en donde la indagación tiene un tiempo de búsqueda que incluye no solo lo que está pasando ahora y en este momento, sino todo el tiempo desde el cual se va a indagar, ¿sí? No sé si se entiende, creo que sí. Es, por ejemplo, la ubicación temporal desde el 2015, o el registro de alumnos, registros de cursos, registros de posgrado desde el 2015 en adelante. ¿Está? ¿Se entiende? Bueno, es eso nada más. Ubicación, universo de análisis, nada más que eso. Es la ubicación espacio-temporal y nada más, ¿sí? Y en cuanto al espacio, si digamos, podemos decir a quiénes abarca en el espacio temporal, es decir, a quiénes implica. En el espacio, digo, en la ubicación espacial. A lo mejor es el área de alumnado más el área de tal cosa. A lo mejor es posgrado más secretaría académica, etcétera, ¿sí? Un poco, digamos, a todos los sectores. Sí, Karina. Todo, la solución a quienes implica desde la problemática hasta que dé la solución final, ¿sí? O sea, acá decimos, bueno, en el caso, por ejemplo, de Edgardo, la ubicación espacial es para toda la regional, es todas las áreas, todos los sectores. Esa es la ubicación espacial porque va a indagar sobre una cuestión que hace al comportamiento y al trabajo sobre toda la regional, ¿sí? En el caso de Fabián, su ubicación espacial a lo mejor es al sector solo de mantenimiento, en lo que hace, y a lo mejor no es todo mantenimiento, sino algún sector que trabaja en particular con el tema de hojas de ruta o trabajo sobre máquinas o equipos en particular. Entonces, a un sector, esto abarca al sector tal, desde jefe hasta los empleados, ¿sí? Nada más. ¿Se está entendiendo? Le hago una consulta de La Rioja. Sí. ¿Alguien? Karina de La Rioja, profe. Dale. Profe, le hago una consulta. En el cuando anda universo de análisis, mi trabajo es un sistema de legajo, es decir, académico docente. Nosotros tenemos que tomar el staff docente de la facultad. Exacto. Entonces vos vas a trabajar el espacio, la ubicación espacial es en tal sector, pero va a afectar a todos los docentes de la regional. Están implicados todos los docentes. Claro, es decir, porque nosotros vamos a trabajar sobre lo que es un legajo académico, pero implica recursos humanos, departamento de concurso, los departamentos de... mencionarlos a todos. A todos. Es mencionar todos los sectores con los cuales vos vas a trabajar o tu trabajo tiene que ver.
Claro, y cuando tomamos, ¿no es cierto?, el tiempo, porque está basado un poco sobre la aplicación del artículo 73 del convenio colectivo de trabajo, por el tema de antigüedad, para cuando ingresan a lo que es carrera académica. Sí. Tomamos desde cuándo se aplica, es decir, sería 2015 a la fecha o Exactamente, desde que empieza la aplicación del convenio colectivo de trabajo en ese artículo en particular, 2015 en adelante. Perfecto, gracias. Y ahí tenés el fundamento aparte, Karina. O sea, la ubicación temporal es desde 2015, desde la aplicación del artículo tal del convenio colectivo de trabajo. Perfecto, a donde entran, estarían en condiciones de ingresar a lo que es a carrera académica. Exactamente. Los que cumplen con los 5 años. Exactamente. Muy bien. Gracias. Vienen bien estas preguntas porque son ejemplos bien claros, ¿no? O sea, van quedando más claros todos estos puntos. El encuadre disciplinar son las áreas de conocimiento que involucra. Acá hay un problemita que está 6, el 7 debería ser fundamentación, pero no sé por qué me quedó sin punto esto, ¿sí? O sea, cuando lo revisen, digamos, hay el plan de trabajo tiene que tener el encuadre disciplinar, las áreas de conocimiento. ¿A qué me refiero con las áreas de conocimiento? Digamos, ¿a qué materias? No es que todas las materias de la carrera tienen que estar como áreas de conocimiento. ¿Cuáles son las materias que a ustedes les están dando las pautas para el trabajo final? Si hay alguna materia específicamente, puede ser la parte de implementación de tecnología, la parte de gestión académico-administrativa, la parte de teoría de las organizaciones, ¿está? O sea, entonces, simplemente las materias que ustedes creen que están relacionadas, ¿sí? Nada más que eso. En la fundamentación, sí. Me pregunta Cecilia, ¿cómo sabemos cuáles son las materias que están directamente relacionadas? En algún caso lo van a tener muy claro, en otros menos claro. En esos menos claros lo charlamos entre nosotros, pero digamos, por ahí puede ser que el tema, digamos, del trabajo final no sea tan precisa la pertenencia o el fundamento en cuanto a cuáles son las materias que tienen como antecedente. En otros casos, sí. La idea es que ustedes, digamos, indaguen un poco y si tienen dudas me pregunten, mirá, estoy en duda si poner esta materia o esta otra, porque esto lo vimos aquí, aquello lo vimos allá. Puede ser que uso combinación de materias, o sea que tienen que ver... Sí, digamos, lo que dice Cecilia es que si yo hago un manual de procedimiento está muy claro qué asignatura tengo que poner como base, pero si hago un tratamiento estadístico, digamos, no sé, ¿en dónde dieron estadística? Bueno, si dieron álgebra y estadística y utilizan algo de estadística, tiene que ver, álgebra y estadística se pone, ¿sí? Si van a hacer una recolección de datos y después van a hacer ese tratamiento de datos, es posible que se pueda poner, obviamente, álgebra y estadística, ¿sí? ¿Está? Podría ser una disciplina que no le dieron, o sea, supongan que estadística no se la dieron. Pero tuvieron que hacer un tratamiento estadístico de datos porque juntaron 3.000 datos de distintas cosas
los tuvieron que clasificar, los tuvieron que poner en tablas, los tuvieron que sumar, promediar, sacar la mediana, hacer gráfico. Eso es tratamiento estadístico. Y aunque no hubiesen tenido estadística es la asignatura o la disciplina que usaron para su trabajo, ¿sí? Después el punto 7 de acá del anexo A, el punto 7 es fundamentación. Fundamentación. ¿Qué dice en fundamentación? Razones teóricas y prácticas de la elección del tema y todo aquello relativo a la pertinencia, originalidad, relevancia, impacto y factibilidad. ¿Sí? Acá no quiero, digamos, que se vuelvan a escribir, pongan a escribir esto después de la peña. Dejan la guitarra a un lado, ¿sí? Y tratan de ser muy, muy concretos. No quiero un tratamiento, una cuestión teórica que me hagan un manual ya en el plan de trabajo. Pero, a ver, razones teóricas y prácticas, es decir, bueno, si yo ya sé que la idea es trabajar sobre un manual de procedimiento, las razones teóricas van a ser qué hace la implementación de un manual de procedimiento en una organización, una frase, un párrafo, y lo práctico que es, ¿por qué lo necesito implementar a este manual de procedimiento en este sector? ¿Sí? Entonces, lo demás es como para darles letras, es decir, ¿es pertinente que yo trabaje en esto? ¿Está relacionado con mi carrera, con lo que aprendí en la carrera? ¿Tiene que ver con los criterios que asumí, que aprendí, que trabajé en tal asignatura? ¿Sí? Lo de la originalidad puede quedar de lado, pero si es un trabajo de ustedes va a ser original. La originalidad de este trabajo es que nadie hasta ahora se escribió nunca un manual de procedimiento, que nadie trabajó este aspecto, que la propuesta va a ser trabajar en algo, digamos, nuevo para la facultad, etcétera. La relevancia, es decir, qué efectos va a tener la implementación o la solución que yo voy a proponer. ¿Es relevante que alguien trabaje esto? Hace 10 años que nosotros tenemos problemas con esto, nadie ha mirado este aspecto, no está documentado, no está organizado el sector, etcétera, ¿sí? ¿Cuál es el impacto que esperamos? ¿Sí? Puede ser. Y si es factible que yo lo realice, ¿sí? Que yo o que nosotros, los dos que estamos participando, es factible realizarlo. ¿Por qué? ¿Por qué no debería ser factible o factible? A ver, vamos a hablar sobre esto. ¿Cuándo un trabajo es factible y cuándo no es factible? Por ejemplo, si Fabián dice implementación del sistema informático para hojas de ruta, ¿sí? Y cuando él termina el trabajo final todavía no le compraron la computadora para el sector, y yo diría que ahí es no factible, ¿sí? Porque dijo implementación, pero si dice propuesta de soluciones o propuesta de soluciones para el sector, es factible, sí, porque yo conozco toda la información, puedo indagar en las distintas soluciones que hay, ¿sí? Y puedo proponer respecto a la realidad de nuestro sector cuál es la solución más factible o más inmediata, etcétera. Hay una cuestión de factibilidad. ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Acá tienen la respuesta en esto, digamos, del tema de, digamos, si lo puedo proponer o no, al objetivo específico que propuse, si realmente puedo hacerlo. Edgardo, esto tenés que pensarlo mucho, porque es un trabajo muy grande el que vos estás proponiendo, ¿sí? Por lo tanto, ¿es factible en este tiempo que yo pueda realizar todo? ¿No lo tendré que achicar a un sector y que esto me sirva para el resto de la regional? Bueno, pensémoslo, porque por ahí pensar en ese trabajo en toda la regional y tenés, qué sé yo,
40 oficinas, varios aire acondicionados, etcétera, esto ahí creo que puede, no digo que no, esto nos sirve para acotar un poco el trabajo y que al menos nos dé un resultado para un sector y luego lo extendemos, ¿está? Entonces la fundamentación tiene que ser media página, una página, ¿sí? En donde estemos, a mí me da la fundamentación me dicen cuán ubicados están en el problema, ¿sí? Y en la resolución. El diseño metodológico, acá, en vez de diseños metodológicos, pongan pasos que voy a realizar para hacer el trabajo final. Ese es el diseño metodológico. ¿Qué pienso hacer? Bueno, esto va a ser una investigación descriptiva, esto voy a describir el problema, primero voy a describir claramente el problema, después voy a buscar información o datos que me hagan más preciso esto, voy a hacer esto otro, voy a relevar información realizando una encuesta, voy a relevar información desde los registros que están en tal sector o en tal otro, ¿sí? O en el caso de Edgardo, voy a relevar los pagos, o sea, voy a revisar las facturas de electricidad desde 2 años atrás, 3 años atrás, ¿sí? El consumo energético mes a mes, qué meses tenemos picos, por qué tenemos un pico, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces el diseño metodológico, no piensen en que tienen que ir a un manual de metodología, no quiero eso, quiero que me cuenten cómo lo piensan hacer. Bueno, yo esto lo voy a hacer en estos pasos. El primer paso va a ser este, el segundo paso va a ser este otro, el tercer paso va a ser este otro. Para poder llegar, yo ahí tengo que ver que ustedes saben qué quieren hacer, ¿sí? Las fuentes de información, el punto 8 es las primarias, ya les conté, ya les dijimos cuáles son las fuentes primarias. Por ejemplo, para Karina, el convenio colectivo de trabajo es una fuente primaria porque me está indicando qué es lo que tengo que implementar, ¿sí? Y los registros de los docentes, de la antigüedad docente, ¿sí? Es otra fuente primaria de datos para Karina, porque de ahí va a obtener el dato de antigüedad de cada docente para ver si cumple con el convenio colectivo de trabajo en el punto 73, en el artículo 73. Estas son las fuentes primarias, de dónde voy a trabajar la información que yo necesito recopilar, ¿sí? Esta es la fuente primaria, ¿sí? Si hay un conjunto de planillas, un cuaderno en donde se anota tal cosa, ¿sí? Lo que sea. Las secundarias es toda otra fuente. Supónganse que Karina use en algún momento la ley de trabajo nacional. Bueno, la ley puede ser una fuente secundaria de información en determinados aspectos, ¿sí? Un manual de organización. Sí, el estatuto, perfecto. El estatuto puede ser una fuente secundaria, ¿sí? Excepto que el estatuto te diga cómo hacer determinadas cosas. Si te dice cómo hacer, es una fuente primaria, porque vos vas a definir pasos que correspondan al estatuto, ¿sí? Entonces el estatuto en el artículo tal es una fuente primaria de datos, ¿sí? Y las ordenanzas por ahí a donde determinan carrera académica o concursos. El concursos capaz que pueda ser una fuente secundaria, ¿sí? Concursos, el estatuto de concursos, el reglamento de concursos es una fuente secundaria porque, digamos, lo que hace es definir cómo un docente entra a regularizar su cargo como ordinario, ¿sí?
La fuente primaria sería el registro del docente donde dice si es ordinario o interino. ¿Está? Pero en cambio el reglamento de concurso es aquel que te indica cómo un interino pasa a ordinario. ¿Sí? Entonces es una fuente secundaria. ¿Sí? ¿Una resolución sería una fuente secundaria? Depende de si la resolución te dice, si te dice qué registrar, cómo hacer los pasos para tal cosa, es una fuente primaria, ¿sí? Te dice, bueno, de acuerdo a esto, el procedimiento para tal cosa es primero, segundo, tercero, cuarto, te está diciendo cómo hacer el procedimiento y vos a lo mejor lo que estás indagando es que este procedimiento no está tan claro, etcétera, puede ser una fuente, ahí es una fuente primaria. Si lo que te dice la resolución es algo general para todos los docentes, para trabajar en la regional, bueno, es una fuente secundaria. Por ejemplo, una resolución de higiene y seguridad del trabajo que dice que el decano resuelve acordar que se cumplirá la ley de higiene y seguridad del trabajo para todos los trabajos de mantenimiento, es un documento secundario, una fuente secundaria, ¿sí? A lo mejor, sí, la ley de seguridad del trabajo te dice cómo hacer tal cosa o cómo acceder a tal sector, entonces ahí, eso, como vos tenés que cumplir determinadas, te está restringiendo o te está diciendo cómo hacerlo, es una fuente primaria. ¿Sí? Cuando es general, cuando es algo, una resolución que se implementa para la regional, pero no da indicaciones precisas, es fuente secundaria. O sea, cuando una resolución está basada en un artículo por ahí que había dicho la compañera, o sea, aplicando ese artículo, ahí sería secundaria. Claro, cuando vos tenés que aplicar un artículo en particular y te restringe el trabajo o lo que vos estás haciendo, eso es una fuente primaria, porque, digamos, vos tenés que hacerlo de tal manera, tenés que cumplir con la resolución. Suponiendo que vos lo que querés es afinar la resolución porque no es clara, digamos, lo que vos tenés que hacer, esta es una fuente primaria. La resolución dice tal, tal y tal cosa, pero no aclara, digamos, cuáles son los pasos para hacer tal y tal cosa. Entonces, tu trabajo sería, por ejemplo, indagar y trabajar en un procedimiento que especifique cómo implementar esa resolución. ¿Sí? ¿Se entiende, Edgardo? Sí, correcto. Dale. Bien. Para mayor información. ¿Cómo? Era para mayor información, digamos. No, está bien, perfecto. Me encanta cuando me preguntan y yo puedo ser claro, así que no me importa que repregunten tantas veces como sea necesario. Para nada me molestan las preguntas y no hay preguntas tontas para mí, hay preguntas nada más. En el 9 puede no estar. El 9 dice diseño de los instrumentos metodológicos. Si yo no diseñé nada, no pongo nada. ¿Sí? Si no, puede pasar que no prevea diseñar ningún instrumento metodológico. ¿Qué es un instrumento metodológico? A ver, ejemplos de instrumentos metodológicos. A ver. Planilla, formulario, esas cosas pueden ser. Exactamente, si yo tengo para mi trabajo final, tengo que implementar una planilla para registrar un determinado dato, un formulario para que se registre tal cosa, una encuesta, como dijo acá Florencia, una entrevista puede ser un instrumento metodológico, depende. Si es una entrevista abierta, la entrevista en sí es un instrumento metodológico, un dispositivo, por decirlo así, pero si es cerrada es más instrumento metodológico. ¿Por qué? Porque cuando una entrevista es abierta y una entrevista es cerrada. La entrevista abierta supone que voy a charlar del tema con el que más sabe, pero queda todo abierto.
Se hacen preguntas, a todo lo que salga, registro todo lo que me va contando. Pero a lo mejor yo conozco del tema, ¿sí? Y a mí lo que me interesa indagar del tema son determinadas cuestiones. Entonces, desarrollo una entrevista cerrada. Es decir, hago tales preguntas. Mirá, me interesa saber cuando vos tal cosa y tal otra, cómo tal cosa, cómo tal otra, qué te pasa así. O sea, estoy preguntando. ¿Por qué quiero hacer una entrevista y no una encuesta? Porque a mí lo que me interesa es que él me cuente todo lo que le pasa y no que yo lo restrinja a una serie de respuestas, ¿sí? Cuando hago una entrevista, yo quiero saber más. ¿Está? Cuando yo de un tema quiero saber más y sé que alguien sabe, hago una entrevista, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo quiero saber más, quiero tener información de primera mano, quiero ampliar mi conocimiento para luego enfocarme a lo mejor en alguna solución o propuesta. ¿Cuándo hago una encuesta? Cuando yo sé o no sé. ¿Qué sé cuando hago una encuesta y qué no sé cuando hago una encuesta? A ver. Sé lo que quiero saber, eso es importantísimo, dice acá Florencia. Sé lo que quiero saber. Generalmente las encuestas fracasan porque no sabemos lo que queremos saber. No se formula bien la pregunta, es ambigua, se contradice la pregunta con otra pregunta que está más adelante, entonces la persona dice, pero si yo ya me preguntó esto allá arriba, ¿por qué me pregunta esto ahora acá abajo? ¿Está? Entonces, exactamente, entonces en la encuesta lo que sé es lo que quiero saber, ¿sí? De este tema, ¿sí? Sé cómo lo quiero preguntar, sé a quiénes quiero encuestar, no quiero encuestar a todos, quiero encuestar en particular a los docentes que están a cargo de asignatura. Quiero encuestar a todos los alumnos de tercer año para arriba, ¿está? O sea, porque mi problema está, pero porque creo que me van a responder, yo tengo que diseñar las preguntas y revisarlas para que esto no sea algo que se responde tontamente, es decir, bueno, usted, a ver, supongamos, hago una encuesta, ¿usted sabe leer? Bueno, se supone que estoy haciendo una encuesta porque está leyendo, ¿sí? ¿Usted sabe leer? No puede ser una pregunta, ¿sí? Está, a lo mejor lo que quiero preguntar es si terminó el primario. Entonces, saber leer no es señal de que terminó el primario, es saber leer. Está, dije una tontera como para que se entienda a lo que me estoy refiriendo. Las encuestas no siempre son la respuesta a todo lo que uno quiere saber, ¿sí? Generalmente las encuestas si estoy encuestando comportamiento, seguramente va a ser sesgada, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas no responden cómo se comportan realmente, contestan como se supone que se comportarían si fueran, al ser encuestados, bueno, hay muchas cuestiones que hay que ver si una encuesta es útil o no en un trabajo final. Entonces tengan cuidado, no piensen que la encuesta es el resultado. Profe. Cuando no sé lo que quiero saber con una encuesta, probablemente haga una entrevista, ¿sí? Una entrevista donde se amplía la cuestión y a partir de un par de entrevistas después diseño mi encuesta, ¿sí? ¿Cuáles son las preguntas que tengo que hacer, ¿sí? Para la problemática que se está tratando, etcétera, etcétera. Entonces, cuidado con el tema, sobre todo no pongamos como resultado, como como objetivo del trabajo final, comportamiento humano. Evitemos eso porque el comportamiento humano es muy difícil, generalmente va a ser para un trabajo no técnico sino social. Entonces evitemos los trabajos finales que tengan que ver
cómo se comporta un estudiante, un docente, los clientes, etcétera, etcétera, ¿sí? Basémonos en datos, si paga o no paga, si asiste o no asiste, si falta o no falta, si rinde o no rinde, etcétera. O sea, datos, más datos y no tanto comportamiento, porque ahí entramos en abrir una maraña de cuestiones sociales que nos complican muchísimo. Entonces, en el diseño de los instrumentos metodológicos va a ser todo aquello que pensemos que tenemos que hacer, desarrollar o escribir una planilla o para recopilar datos, para lo que sea. Entonces, aquí va diseño de instrumentos metodológicos. Si no lo puse en el plan, ¿no lo puedo usar? Sí, ¿por qué no? O sea, que no esté en el plan, que no esté en el plan de diseño de instrumentos metodológicos no quiere decir que no me encuentre con que por ahí necesito, supónganse, Edgardo no dice nada de hacer una planilla de nada. Y después se encuentra con que va a un sector y tiene que ponerse a relevar, entonces, tipo de aire, watts, consumo del aire, años de antigüedad, tanto, bueno, entonces va a ser una planilla. No la puso en diseño de instrumentos metodológicos, no quiere decir que no la pueda hacer cuando la necesitó. Pero el plan de trabajo, a lo mejor de entrada, ustedes ya saben que van a trabajar sobre determinadas cuestiones y por lo tanto van a diseñar planillas de recolección de datos, lo que sea. Y finalmente un cronograma de actividades. Todos estos pasos que pusieron en el diseño metodológico o las subtareas de los objetivos específicos. Hay 3 puntos acá que están muy conectados. Objetivos específicos, diseño metodológico y cronograma. Los objetivos específicos me dicen una tarea global que tiene subtareas, ¿sí? Que pueden ser los pasos, ¿sí? Pueden ser varios pasos. Y en el cronograma, digamos, van a estar desglosadas en orden todas las tareas que yo tengo que yo en principio creo que tengo que hacer. Y lo que tengo que poner es cuánto tiempo creo que me va a llevar. O sea, en lo vertical, cuántas tareas. ¿Sí? Tarea 1, tal cosa, tarea 2, tal otra. La pueden organizar como quieran. Pueden ponerle un número al objetivo específico, ese número ponerlo en la tabla y todas las tareas de ese objetivo específico con un subnúmero, ¿sí? Un subíndice, como ustedes quieran. Pero en lo horizontal, si yo pienso que lo voy a hacer en 6 meses a mi trabajo, tengo que poner mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, mes 6 y poner cuándo comienzan y terminan todas estas tareas, ¿sí? Esa es la idea del cronograma, una tabla de doble entrada en donde, digamos, por cada línea tengo una tarea, ¿sí? Y verticalmente tengo los tiempos en meses, semanas, días, como ustedes quieran organizarlo. Pueden usar algún programa de programación de tareas, como por ejemplo el Project, no sé qué, bueno, lo que ustedes crean que les da eso, o hacer simplemente una tabla, ¿sí? Esto es para que ustedes tengan una orientación, una idea, si van completando en tiempo y en forma lo que han programado, ¿sí? Bueno, entonces, este plan de trabajo es lo que tienen que empezar a trabajar ustedes con la temática, ¿sí? Este plan de trabajo yo ya les voy a poner las tareas, ¿sí? Vamos a hacer algunas entregas, algunos informes de avance, ¿sí? En el primer informe de avance, por ejemplo, les voy a pedir objetivos generales y objetivos específicos, o la selección de temas, formulación del problema y el objetivo general, ¿sí? Luego vamos a ir trabajando un poco más el resto de cosas en los distintos avances.
los avances no van a ser obligatorios. A lo mejor alguien trabaja de una y hace todo después del plan y entrega un informe final. Yo los informes de avances, ¿para qué los uso? Para aquellos que quieren preguntar, bueno, ¿cómo sigo? En mi informe final, en mi plan de trabajo puse tal cosa, pero esa tarea me doy cuenta que no la puedo realizar, pero puedo realizar esta otra, está bien, me oriento, está. Todos aquellos que necesiten una orientación sirven esos informes de avance, ¿sí? Entonces, en el documento que se llama lineamientos, vuelvo a repetir para que todos que tienen en el aula de práctica profesional supervisada, ¿sí?, este documento que se llama Lineamientos Generales del Trabajo Final, ahí está el plan de trabajo. Y en el anexo A de ese documento tienen como un formulario, no es un formulario, pero es una forma en donde tienen todos los puntos que debería tener este plan de trabajo, ¿sí? Vuelvo a repetir, si yo hice bien el plan de trabajo, pude escribirlo, entiendo, una vez que el plan de trabajo está aprobado, tengo, digamos, el caminito que tengo que hacer para hacer el trabajo final, ¿sí? Luego quedarán las consultas cuando me trabé en alguna cosa, cuando no encuentro alguna otra, cuando pensé que lo podía resolver por este lado pero no puedo y no sé dónde buscar, etcétera. Bueno, todo esto es el desarrollo, pero el plan de trabajo para regularizar la asignatura está en lineamientos generales de trabajo final. En el anexo A tienen todos los puntos que tienen que entregar, ¿sí? Cualquier duda, cualquier consulta, obviamente en el foro de consultas. Carlos, acá Venado Tuerto. ¿Alguna duda? Sí, acá Venado Tuerto. ¿Tiene alguna fecha para subirlo esto o a medida que lo vamos haciendo se lo podemos ir enviando ya? No, ya les voy a poner la tarea para entregar el plan de trabajo que va a tener, la idea va a ser una tarea que pueden entregar, va a estar abierto hasta junio, ¿sí? Fin de junio, como para que sea el primer cuatrimestre, que ustedes puedan entregar el plan de trabajo para regularizar la asignatura, ¿sí? Con el plan de trabajo aprobado, la asignatura está regularizada, ¿sí? Como para que después la puedan defender. Después viene la entrega del informe final, que también lo pueden hacer a través del aula. Yo voy a poner para entregar los dos avances y el informe final. Fecha, ya les digo, 30 de noviembre, como para que tengan tiempo de desarrollarlo y sea una tarea de entregas múltiples, que puedan siempre entregar una nueva versión, ¿sí? Bueno, gracias. De nada. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más consultas, nos estaríamos viendo el martes que viene. ¿Sí? ¿Quién? Hola, Karina de La Rioja. Sí, Karina. Nosotros le podemos enviar un borrador de lo que es el plan de trabajo para que usted haga las correcciones. Sí, por supuesto. ¿Se lo enviamos a su correo electrónico? Sí, por ahora, si no está el link para subirlo, yo lo voy a hacer en Semana Santa. Me voy a dedicar un poco a todo esto y les voy a hacer los links, las tareas y todo, pero mientras tanto, si lo quieren mandar al correo, yo por ahí al correo electrónico, me tienen que tener paciencia porque me llegan 1000 cosas de todos lados hasta que yo puedo, digamos, llegar a verlo, pero no tengo problema. Muchísimas gracias, profe. De nada. Acá de San Francisco, una consulta. Patricia nos había dicho la posibilidad de rendirlos defender el trabajo final
los turnos de agosto, julio-agosto. Eso es lo que habíamos entendido. Si ustedes lo aprueban antes o sea, yo no tengo problema en que lo rindan en agosto. Claro, el tema era porque justo engancharíamos, si llegábamos, por supuesto, con la licenciatura. Era ese el... Eso es un problema de ustedes, no mío. O sea, si ustedes entregan el plan de trabajo y acuerdan eso y entregan el informe final con tiempo, cuidado porque yo en julio, en el receso, trato de tenerlo al receso, así que por ahí tienen que hacerlo con tiempo, o sea, para rendir. De todas maneras, yo con Patri trabajo día a día, así que en el mismo momento que ustedes entregan un informe final, yo lo corrijo y se aprueba, ellos arman las mesas. Bueno, gracias. De nada. Carlos, otra pregunta de acá de Venado Tuerto. Sí. Nosotros en la práctica supervisada habíamos elegido un tema y habíamos hecho toda la presentación a Patricia, y lo que yo le entendí a ella que podía ser como la primera parte del planteo del problema para el trabajo final. ¿Podemos utilizar esa parte? Porque voy a seguir con el mismo tema. Todo lo que tengan, sí, obviamente, sí. Todo lo que ya tengan desarrollado, esa es la idea, que no pierdan, no vuelvan a iniciar un trabajo. Si ahí, en lo que ustedes presentaron, está la problemática y todo esto, lo pasan a este formulario para que se entienda y esté bien ubicado y listo. O sea, ya está. Perfecto, no hay problema sí. de que utilicen eso. Claro, con ella hicimos más que todo una introducción, una descripción de todo el ámbito de trabajo, a qué apuntábamos, y después supuestamente en el trabajo final ampliábamos mucho más y agregábamos todo lo que correspondía al tema soluciones. Claro. Así que tendríamos que ampliar bastante más y estaría correcto que sigamos con eso entonces. Sí, por supuesto. Gracias. Sí, de nada. Carlos, de la Facultad Regional de Paraná, quiero hacer una consulta. ¿Quién? ¿Paraná? Y Paraná, Silvia Toffolo, ¿cómo le va, profesor? A ver, no sé por qué Paraná se está escuchando como totalmente cortado. ¿Ahora me escucha mejor? Bien, sí. Silvia Toffolo, de Facultad Regional Paraná. Hola, Silvia, ¿vos me mandaste un sí, mensaje? Un mensaje le había mandado. Y Hoy. bueno, ya le había hecho el trabajo. La inquietud mía es que creo que la mayoría debemos tener lo mismo, es que Patricia había comentado de que a julio, si podíamos terminar a julio, por lo que yo le entendí, la tecnicatura para poder enganchar con la licenciatura, que empieza para el segundo cuatrimestre. ¿Cuál sería la fecha que usted tiene para que le mandemos el trabajo final? ¿Cuál es la última fecha para poder rendirla? Como última fecha yo tengo el 9 de julio, ya para esa semana empieza el receso, y el receso termina el 21 de julio. Así que es antes de esa fecha o en las últimas 2 semanas de julio. Ah, perfecto. O sea que es antes del receso o después del receso. Yo en Claro. lo particular ya lo estoy haciendo al trabajo, y cuando Patricia hizo ese comentario, como que aceleré un poco para poder ya presentarlo, rendirlo y ir concluyendo con lo que es la tecnicatura, porque la licenciatura, la cohorte sería en el segundo cuatrimestre. El que no ingresa en esta, tengo entendido que va el año que viene, o sea que perderíamos ese tiempo. Sí, la verdad que no, yo en eso no sé, no tengo idea, digamos. Está bien, por si usted lo quiere charlar con Patricia. Usted, bueno, ya sabríamos el que está interesado. Primero que tienen que, el tema del plan, porque, digamos, Claro. vos me vas a presentar un informe de algo que ni siquiera yo vi
en sus inicios, digamos. Claro, ¿no? O sea, no, si el plan de trabajo es la primera parte. Yo ya esta semana que viene, la semana de Semana Santa, les pongo todas las fechas para el plan de trabajo abierto hasta junio, y aquellos que lo entreguen antes, que lo aprueben antes, cuando ahí aparece el aprobado, en la tarea ¿Sí? esa aparece el aprobado, ustedes Sí. ya pueden trabajar con hacer el trabajo final. ¿sí? Perfecto. El informe van a tener otro lugar para subirlo al informe del trabajo final, y excepto que el informe sea muy pesado y no la plataforma no deje subirlo, sino me lo mandan por correo. Perfecto. Bueno, muy bien. Esa más o menos es la idea, no sé, de la mayoría de los compañeros acá en Paraná, conforme a lo charlado con Patricia, no sé las otras regionales. Desde ya le agradezco. Muchísimas gracias, profesor. Gracias. Por nada, que tenga buenas tardes. Gracias. Él dijo el martes. Me dicen acá que el martes no hay clase de esto. Hay clases de atención al público. Así que yo pasaría al martes y jueves de la otra semana. Para mí está programado el jueves 25, ni me avisan. A mí me dieron todo un cronograma de martes y jueves, digamos. Pero bueno, está programado el jueves 25. Bueno, hasta el jueves 25 no nos vemos entonces, ¿eh? Yo ya lo voy a poner en la plataforma. Voy a preguntarlo ahora. Hasta jueves 25. Sí, nos estamos viendo, aparentemente. profesor. Bueno, nos estamos viendo. Chao. Muchísimas gracias, profesor. Gracias. Nada. Chao, profe. Chao. Felices Pascua a todos. Gracias, igualmente. Felices Pascua, Carlos. Felices Pascua.